Hola, bienvenidos a Voto Consciente Podcast, un lugar donde la política se entiende, se cuestiona y lo más importante, conecta con tu vida. El día de hoy, el tema que vamos a tratar es gobernanza y nuestra invitada es Naira Daniel, es militante de Daria Comunidad. Bienvenida, hermana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jay? ¿Cómo estás? Un placer poder compartir este espacio y también agradecerte a ti y a toda la organización por la invitación. A ti, gracias por tu tiempo. Sabemos que ser activista, en especial por los derechos humanos, es algo de 24/7, todos los días de la semana, así que otra vez Corrección, gracias. no soy activista, Es verdad, soy militante. militanta, Activistas las otras. militanta, militanta. Vamos a iniciar con la primera pregunta porque el tema de hoy es incluso un concepto que no muchas personas manejamos, no lo tenemos en el día a día, es entendible, pero que es súper importante. Y es que se utiliza la palabra gobernanza. Suena lejana, complicada. ¿Cómo podemos explicarla de manera simple para que los jóvenes, las juventudes, la entiendan y la vean cercana? Súper. La gobernanza, si la queremos explicar en términos sencillos, podemos entenderla como un conjunto de elementos que nos van a permitir incidir en la toma de decisiones dentro de nuestras sociedades, ¿no? Y Ya. creo que esto es fundamental porque lamentablemente, al menos en nuestras sociedades, dentro del Estado Plurinacional de Bolivia, el tema de gobernanza pareciera que no existe, ¿no? Y en muchos espacios es prácticamente nula, ¿no? Entonces, entender esta oportunidad, vamos a mencionar en un primer momento, como la posibilidad de poder influir en estos espacios y que nuestras voces puedan ser reconocidas, pero que también se materialicen en acciones concretas, va a ser muy importante. Sí, y para que podamos entender, ¿qué ejemplos cotidianos de gobernanza pueden reconocer las juventudes en sus barrios, en sus escuelas, en las universidades, en sus familias, en sus comunidades? Buena pregunta. Partamos por lo siguiente. La gobernanza tiene tres elementos fundamentales que hay que tomar muy en cuenta. Número uno, los procesos. Los procesos van a estar determinados por el Estado de Derecho de un determinado Estado. Número dos, los mecanismos, que van a ser estas instancias específicas a través de la cual vamos a poder participar y vamos a poder incidir en los espacios de toma de decisiones. Y por último, el involucramiento de las instituciones públicas del Estado, de las instancias del Estado, ¿no? No hay gobernanza si las instituciones públicas del Estado no están involucradas, ¿no? En ese sentido, si hablamos específicamente de la dimensión de juventudes, que está reconocida a través de la Ley de la Juventud, la Ley 342, tenemos que entender que existe ya una instancia, ¿no? Que es el Consejo Plurinacional de la Juventud a nivel nacional, ¿no? Pero la misma ley establece que se deberían de crear los consejos departamentales, en los niveles departamentales obviamente, y también los consejos municipales, ¿no? Que van a ser estas instancias a través de las que las juventudes van a poder participar, incidir, hacer escuchar sus voces y demás, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es una muy buena oportunidad y es un muy buen elemento a tomar en cuenta al momento de hablar de gobernanza, ¿no? Que está marcado por una ley, ¿no? Que es parte del Estado de Derecho boliviano y que a su vez ya contempla este mecanismo, ¿no? Lo otro, y creo que también es muy importante, en materia de unidades educativas, existen los gobiernos estudiantiles, ¿no? Existe la Federación de Estudiantes de Secundaria, ¿no? A nivel nacional, a nivel departamental, a nivel municipal, a nivel regional, ¿no? Que son otras formas también de poder generar y de efectivizar la gobernanza y por ende garantizar la participación de jóvenes, adolescentes, etcétera, ¿no? Entonces, y también, por supuesto, cada municipio, por ejemplo, tiene la capacidad de poder crear los famosos comités niño, niña, adolescente, ¿no? En el marco de la ley, que en este caso, si no me equivoco, se conecta con el código niño, niña, adolescente, ¿no? Entonces tenemos, ¿no? Varias herramientas justamente para poder efectivizar la gobernanza. La pregunta es, ¿cómo se estará efectivizando esto? Si se está logrando en algún momento el tema de la gobernanza principalmente para jóvenes, adolescentes, niñas y niños, ¿no? O sea, es que existe la normativa, Por supuesto. existen los mecanismos, pero para esta toma de decisiones, ¿de qué manera las iniciativas estudiantiles, culturales o sociales se convierten en espacios reales de incidencia en la vida pública? Ese creo que es el gran desafío, ¿no?
Es triste que la mayor parte, y hablando solamente de la dimensión de juventudes, bueno, algunas ya somos señoras, ya no somos jóvenes, pero pues conocemos cuando éramos jóvenes y hacíamos incidencia en determinados espacios. Es triste ver que desde, por ejemplo, desde que se ha promulgado la ley de la juventud, los espacios juveniles y aquellos espacios pensados para que se puedan escuchar las voces de las juventudes, para que se puedan atender sus necesidades y sus problemáticas, han sido instrumentalizados por los gobiernos de turno. Y no solamente hablamos del famoso Consejo Plurinacional de la Juventud, ¿no? Y que puede tener, digamos, como que un alcance a nivel nacional, sino es que también hablamos en los distintos niveles gubernamentales, ¿no ve? En algún momento algún consejo departamental de la juventud, porque no en todos los departamentos existen los consejos departamentales de la juventud, y me parece que ahí ha habido una no voluntad política de quienes en su momento han asumido responsabilidades en estas instancias de poder, ¿no? Lo propio pasa en el nivel municipal. Los consejos municipales de la juventud han sido cooptados y han sido instrumentalizados por los partidos de turno, y eso es terrible, ¿no? Y aquellos jóvenes y aquellas jóvenes quienes se han rebelado ante esta forma de violencia, porque es una forma de violencia colonial, ¿no? Lamentablemente lo han pasado muy mal. Y un claro ejemplo, nosotros hemos venido haciendo un seguimiento en el municipio del Alto, el Consejo Municipal de la Juventud, ha sido el caso de Naira Vázquez Lobo, ¿no? Quien la ha tenido muy difícil, porque Naira, en verdad, nosotros en su momento, a partir de una serie de acciones que se han desarrollado en la ciudad del Alto, Naira ha hecho un trabajo increíble, ¿no? Y ese trabajo implicaba desobedecer a algunos intereses particulares del partido de turno, que en ese momento, o bueno, que todavía sigue, digamos, dentro del gobierno autónomo municipal del Alto. Y eso es terrible, ¿no? En el momento en el que Naira ha decidido desobedecer, ¿no? Toda esa forma de instrumentalización de las juventudes, lamentablemente el camino de Naira no ha sido nada fácil, y por ende de todo el directorio del Consejo Municipal de la Juventud del Alto. Un ejemplo, ¿no? Claro. Porque podemos mencionar muchos otros, por ejemplo, qué es lo que pasa con el famoso autoproclamado Consejo Departamental de la Juventud de La Paz, ¿no? Que es otra situación que también debería ser una señal de alerta acerca de cómo estamos entendiendo y estamos entrando en la práctica de la gobernanza, ¿no? Entonces, creo que hay un desafío importante en el tema de jóvenes y adolescentes, y ese desafío parte definitivamente por un tema de conciencia personal e individual, ¿no? Mientras las juventudes, las adolescencias, la niñez y las niñeces no tomemos conciencia de lo que realmente está pasando y desobedezcamos esas formas de uso, de instrumentalización, de manipulación, creo que las cosas no van a cambiar. Yo identifico dos ¿Ya? situaciones que me has mencionado y que me gustaría profundizar. Hemos hablado de que a las juventudes, cuando quieren ejercer la gobernanza, se les utiliza como una herramienta. ¿A qué fenómeno atribuirías? ¿Crees que es parte del adultocentrismo o hay mucho más detrás de que a las juventudes se las vea como una herramienta? El uso y la instrumentalización no solamente tiene que ver con el adultocentrismo, y hay que entender que el adultocentrismo es una forma de violencia machista y patriarcal, ¿no? Que de paso arrastra violencias coloniales, como por ejemplo usar a las juventudes de escalera política partidaria. Y eso es terrible, ¿no? También hay que entender que esto está nomás de la mano de una poca educación para el desarrollo de pensamiento crítico por un lado, pero también para un posicionamiento político real en pro de nuestras necesidades y problemáticas como jóvenes, como adolescentes, ¿no? Y esto se vincula, por supuesto, con el sistema educativo regular, ¿no? Entonces, hay muchos elementos que hay que considerar ahí, ¿no? Pero los principales yo mencionaría estos, ¿no? Pero no solamente hablar de adultocentrismo, porque también en algún momento nosotros observamos algunos, entre comillas, líderes juveniles o lideresas juveniles, ¿no? Adultocentrismo aquí, adultocentrismo allá, pero, o sea, ¿en qué términos? ¿Cuándo? ¿Cómo? Entonces, no entender cómo está funcionando el adultocentrismo de alguna manera también, por un lado, es distraer a las personas que están detrás de vos, confundirlas, y por otro lado es seguir dándole fuerza justamente a toda esa forma de violencia. Y creo que hay que tener mucho cuidado ahí. Por eso, el desarrollar conciencia es un elemento fundamental, ¿no? Porque ahí recién vos te vas a dar cuenta de qué tipo de violencias son las que te alcanzan y son las que te atraviesan, y en esa medida, ¿qué tipo de problemas siguen pendientes, ¿no? ¿Por qué no hay voluntad política?
porque el no hacer gobernanza se traduce en una falta de programas, planes, políticas públicas, leyes que atiendan las necesidades de las juventudes, de las adolescencias y de las niñeces, pero no solamente de estos grupos poblacionales, sino es que de muchos otros, mujeres, comunidades indígenas, la madre tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Y generaría un espacio de no diálogo también. No, por supuesto, o sea, cuando nosotras visualizamos este tipo de formas de violencia, el diálogo es lo que menos va a existir, ¿no? Lo que existe ahí es la imposición, ¿no ve? Claro. A través del uso, la manipulación, de la instrumentalización de las juventudes, ¿no? Y eso es grave. Y la segunda situación, ¿qué pasa cuando se busca la ausencia de las juventudes en la gobernanza? ¿En qué sentido la ausencia? En los lugares y en los municipios donde no hay, por ejemplo, el Consejo de las Juventudes. ¿Qué te parece más peligroso a que los usen como herramienta o que haya una ausencia de estos espacios? Es que creo que ya he respondido a eso, ¿no? Tiene que ver mucho con eso del uso y de la instrumentalización. Sí es peligroso porque también es una forma de validar el adultocentrismo en las sociedades. Y cuando hablamos del adultocentrismo, entendiendo que es una práctica machista, es una práctica de violencia machista, y el machismo tiene que ver justamente con esas prácticas de superioridad, ¿no ve? Yo soy fuerte, vos eres débil, yo tengo la razón y vos no. Dinámicas ¿no de ve? poder. Entonces es terrible eso. Entonces en el momento en el que nos estamos predisponiendo a que se censure, por ejemplo, la creación de un consejo municipal en un determinado municipio, estamos validando eso. Y por ende estamos validando las prácticas machistas que no solamente se ejercen en contra de las juventudes, sino es que también se ejercen en contra de grupos poblacionales históricamente vulnerados en sus derechos, ¿no? Y hay que tener muy claro ese panorama, ¿no? En ese sentido, me parece que aquí es importante la movilización de las y los jóvenes, ¿no? Hay una gran oportunidad en los gobiernos estudiantiles. Hay una gran oportunidad en los centros de estudiantes de las universidades, aunque en eso también nosotros tenemos así una serie de discusiones porque nos parece terrible que, por ejemplo, ahora los movimientos universitarios están desarticulados, desmovilizados, despolitizados. Nuevamente viene el tema del uso de la instrumentalización, porque el hecho de que tengas un Consejo Municipal de la Juventud no garantiza tu participación. Está bueno tener la instancia, el mecanismo, pero si no defiendes, si no construyes la forma de hacer gobernanza en ese mecanismo, no te resuelve nada, ¿no? Y eso hay que tenerlo también muy claro. Tú le has dicho, con o sin herramientas, con o sin mecanismos, muchas personas, en especial las juventudes, tal vez sientan que sus voces no se toman en cuenta. En este aspecto, ¿cómo consideras tú en nuestra realidad que podríamos superar estas barreras? Vuelvo al tema. Primero necesitamos desarrollar conciencia. Y también creo que es importante empezar a apuntar, no me gusta no me gusta usar el término de aspirar, pero sí creo que habría que apuntar y ponernos como desafío a otras formas de hacer política. La política tradicional es una forma de política que lamentablemente arrastra todo esto que hemos venido conversando, ¿no ve? Y creo que empezar a pensar la política en términos comunitarios, por ejemplo, en términos de horizontalidad, en términos de aprender a respetar a todas, todos y también los todes, creo que va a ser muy importante. Cuando hablamos de términos comunitarios también implica despojarnos de la idea de que los seres humanos somos el centro de la vida. No somos el centro de la vida. Una cosa muy distinta es que tenemos la capacidad de razonar, de tomar decisiones, y etcétera, 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 pero necesitamos de muchos otros elementos que están presentes dentro de la madre tierra para que podamos garantizar nuestro bienestar. Entonces, hay reflexiones no muy profundas que necesitamos empezar a realizar, empezando por una lectura, ¿no ve?, de lo que está pasando a nuestro alrededor. En materia de juventudes sí hay que desafiar el mandato del consumismo de las modas, ¿no? Mientras sigamos en el tema de las modas, lamentablemente vamos a seguir distraídos, distraídas, distraídes, vamos a seguir despolitizados, vamos a seguir con esa incapacidad de dar ese paso para poder efectivizar estas herramientas que ya existen, pero también desarrollar otras, ¿no? Entonces, creo que hay grandes desafíos en temas de juventud que tranquilamente puede acompañar la sociedad en general, porque no es que las juventudes aparecemos de un capullo y estamos ahí, no, sino es que toda persona, nuestro primer núcleo de desarrollo integral, nuestro primer núcleo de aprendizaje, de enseñanza, siempre va a ser la familia, ¿no? Ahí también todas las comunidades. Por supuesto, ¿no? Y todas estas reflexiones y todas estas
todas estas recomendaciones, si vale el término, creo que también es para la sociedad en general, para la comunidad en general, para las familias, para las personas quienes interactuamos con las y los jóvenes, ¿no? A mí me parece terrible, ¿no? O sea, pucha, la juventud está así, está así, pero ¿qué también estamos haciendo, ¿no? Desde nuestros espacios para en algún momento informar, orientar, guiar, ¿no? Empezar a generar otras formas de convivencia, otras formas de relacionamiento y que todo eso al final se va a traducir en una forma muy distinta de hacer política a la actual política tradicional a la que estamos acostumbradas, y que cuando vemos y escuchamos la palabra política, lo primero que se nos viene a la mente es ser presidente, ser diputado, ser senador, alcalde y bla, bla, bla. O sea, sí es, pero no es el todo, ¿no? Entonces creo que el hecho de poder ser agentes de transformación social va a ser muy importante. Y eso no tiene que ver solamente con estar en la función pública, con estar en el partido político, porque esas son formas de política muy perversas que no nos sirven, ¿no? Y yo creo que la historia, el actual contexto nos lo demuestran y que hay que empezar a transformar eso. ¿Y qué habilidades o valores no tradicionalistas consideras que son clave para que las juventudes ejerzan gobernanza de manera efectiva en sus comunidades? Yo creo que hay que empezar, digamos, a cuestionar primero esto de los famosos liderazgos, ¿no? Si nosotros empezamos a averiguar y hacer como una búsqueda de información acerca del liderazgo, nos vamos a dar cuenta que los liderazgos en su momento se han pensado para mover y manipular a las grandes masas de población, ¿no? Con determinados fines de toma de los espacios de poder de los estados, de las naciones, de los imperios, ¿no? Entonces creo que ahí hay que tener mucho cuidado. Aparte que también hay que cuestionar mucho el tema del asistencialismo y del paternalismo al que nos hemos acostumbrado. Tenemos una organización, nombramos al presidente y pensamos que el presidente lo hace todo porque es el líder o la presidenta, ¿no ve? Y eso no es gobernanza. Y eso no es gobernanza, porque ahí te estás despojando de tu corresponsabilidad y no estás asumiendo el rol que deberías de asumir. Porque si queremos mejorar nuestras sociedades, todas las personas nos tenemos que involucrar. No nos involucramos, por supuesto que le estamos dando pie a que el presidente se robe nuestros recursos naturales, nuestros recursos financieros, a que el alcalde vacíe las arcas del municipio, ¿no ve? A que se siga negociando con la madre tierra, con los bosques, ¿no ve? A que nunca se piense en justicia para las mujeres y las familias víctimas de feminicidio, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esta corresponsabilidad es lo que necesitamos empezar a recuperar. Y no ¿Y seguir. cómo lo hacemos? ¿Cómo recuperamos nuestra corresponsabilidad? Mm. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cómo sientes que encontraste la llama o ese combustible que te ha llamado a ser corresponsable? Porque es bastante fácil decir, las Claro. noticias me llegan, son todo sobre política, corrupción, los gobiernos no se preocupan por nosotros, pero no parece ser suficiente como para que haya un llamado a la acción. Claro. Creo que impulsar la toma de acción, o sea, más que el llamado de acción, la toma de acciones va a ser fundamental, ¿no? Algo que nosotros trabajamos mucho en nuestra organización es no solamente lo teórico y lo conceptual, porque lo teórico, lo conceptual, incluso hasta las propias reflexiones se quedan solamente en palabras, ¿no? Es más, es muy probable que todo lo que digamos acá sí, digamos, va a tener un impacto bastante interesante en su momento, pero incluso va a terminar en un archivo, ¿no? Entonces la toma de acción va a ser muy importante y después de las reflexiones, después de los análisis, después de desarrollar teoría, ideología, la ideología es muy importante en absolutamente todo, ¿no? Sí es importante pasar a la toma de acción. Nosotros impulsamos mucho eso desde nuestra organización, ¿no? Siempre decimos, nosotros no damos certificados, nada por el estilo. ¿Quieren certificados? Tenemos que demostrar que todo lo que estamos conversando y lo que estamos haciendo se está traduciendo, ¿no ve? En acciones, en la práctica del diario, pero no es fácil porque las personas no estamos acostumbradas, ¿no? Y eso es terrible. No por nada tenemos, por ejemplo, FEJUVES. Empezaremos por ahí, digamos, ¿no ve? Tenemos FEJUVES que no responden necesariamente a las necesidades de los vecinos, digamos, ¿no? Tenemos lo propio, federaciones de padres de familia, que lamentablemente están desarticuladas, están desmovilizadas, ¿no? Y así podemos ir mencionando muchas otras organizaciones sociales históricas, ¿no? Entonces, hemos perdido ese sentido de corresponsabilidad y creo que recuperar va a ser importante. En el sentido de que si no nos involucramos, lamentablemente no vamos a poder resolver absolutamente nada. Queremos transformar lo que queremos cambiar todo. Pensamos que con la ley lo vamos a lograr. La ley
Es simplemente un documento que está ahí, que si no se llega a implementar y que si no se llega a aplicar, o sea, no te sirve de nada, no es un saludo a la bandera. Ha pasado con la 070, que es la ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, ha pasado con la 045, que es la ley que menos se respeta, porque no existen ni los mecanismos, tampoco existe, digamos, desde la sociedad civil la suficiente fuerza como para hacer respetar eso. Pasa con el tema de la ley de juventudes, pasa con la ley de la madre tierra, porque en Bolivia tenemos una ley de la madre tierra, y así podemos poner muchos otros ejemplos. Es difícil, pero en la medida de que o sea, no generemos esta reflexión, no vamos a lograr llegar a la toma de acción. Y creo que hay otro elemento importante también, es la información, pero la información veraz y fidedigna. Y hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen en redes sociales. La desinformación es un elemento que desarticula, que desmoviliza, que despolitiza, ¿no? Entonces, el poder tener cuidado con qué tipo de información estamos consumiendo también va a ser fundamental, ¿no? Incluso ahí nosotros decimos que hasta los propios medios hegemónicos pueden desinformar, dependiendo de las coyunturas políticas, sociales en las que estamos viviendo y cuáles son las dinámicas de poder que existen, ¿no? En estas coyunturas, ¿no? Entonces, es bien jodido y pareciera que no tenemos esperanza, pero yo creo que sí hay esperanza en ese sentido. Y si queremos pasar a la toma de acción, es tan simple ver, digamos, por ejemplo, cómo se articulan las feministas. Es increíble, ¿no? Y de paso son formas de pasar a la práctica que no están financiadas por las ONGs. Y ahí también hay que tener un especial análisis en el tema de las ONGs. Nosotros nos hemos dado cuenta que las ONGs reproducen una agenda paternalista, asistencialista y por ende desmovilizadora, despolitizadora. No asumen un rol y un posicionamiento político contundente frente a determinadas coyunturas. Y eso a nosotras nos hace mucho ruido. Y no es un tema de, no, pero es que nuestra función es esto, ¿no? O sea, no es eso, ¿no? Sino es que hay que entender, digamos, cómo nos estamos involucrando en el hacer político para resolver nuestros problemas como sociedad, ¿no? Y obviamente esta práctica es, pues, obvio, es la típica del Estado, porque para empezar el Estado, si el Estado te va a promover y te va a incentivar a que te articules, lo que está haciendo el Estado es generar los elementos para que le hagas control social, para que le hagas fiscalización, y lo que menos quiere el Estado es que le hagas todo eso. ¿No ve? Entonces, creo que eso es importante también, empezar a ver quiénes se están movilizando, cómo se están movilizando y cómo yo me sumo a ese tipo de movilizaciones, ¿no? Han habido, por ejemplo, movilizaciones el año pasado que han sido muy importantes, ¿no? Cuando se ha dado toda esta catástrofe con nuestros bosques y hemos evidenciado la capacidad de violencia ecocida que no solamente tiene el Estado, sino que todos los intereses que están detrás de las quemas de nuestros bosques. Pero ha sido lindo cómo toda la sociedad, digamos, ha salido, se ha movilizado, ha hecho una marcha, pero creo que tenemos que ir un poco más allá, porque después de esa marcha, así todo el mundo ha desaparecido. Entonces las movilizaciones tampoco son solo un momento, ¿no? Es un proceso que hay que seguir, es un proceso al que en verdad, digamos, hay que tomarle un sentido de responsabilidad muy importante, hay que acompañar y en esa medida pues se pueden lograr cosas. Entiendo que en toda esta explicación has tocado los temas, pero considero que es importante hacer un hincapié desde tu experiencia de haber atestiguado esta situación, y es cuán grande es el papel que juega la organización de las juventudes para construir soluciones locales a los problemas de medio ambiente, educación y convivencia pacífica. Mira, el papel definitivamente es considero bastante importante, en el sentido de que toda nueva generación representa una especie de renovación en las lógicas en las que estamos organizando la vida dentro de nuestras sociedades, ¿ya? Pero aquí hay un elemento que va a determinar eso, ¿no? Es justamente hasta qué punto nuestras juventudes están informadas y han desarrollado esa capacidad de poder tener esta lectura sobre lo que está pasando en nuestra sociedad. Vuelvo a decir, los sistemas educativos, tanto los regulares como los de educación superior, lamentablemente no responden esto. Y hay que decirlo, y le guste a quien le gusta, a quien no, o sea, es ya decisión de cada persona, pero los sistemas educativos, y algo que nosotros hemos evidenciado, es que responden más bien a estos intereses tan nefastos de los estados, ¿no? Por eso es que no les interesa ni formación política dentro de los colegios, no les interesa incentivar el pensamiento crítico, no les interesa la educación integral para la sexualidad, y eso es grave. Y si vas a la universidad,
todos los días, y hablo desde mi experiencia, hablo desde la experiencia de mis compañeras, compañeros y compañeras, te topas con licenciados supremamente machistas, homofóbicos, que no quieren saber del aborto, que no quieren hablar de las comunidades indígenas, de paso son clasistas, racistas, ¿no? Todo el tiempo es el ideal de la blanquitud, ternito, camisita, o sea, creo que es importante pues empezar a transformar, ¿no? En un primer momento nuestra educación y revolucionarla, ¿no? Porque Un no, primer paso. claro, no tenemos las herramientas ahí, ¿no? Si la educación es vertical y Claro. los estudiantes no se adueñan de su educación, No, pues no es sabemos muy programar. difícil que cuando ejerzan la ciudadanía del voto Ujú. se les pide ejercer la gobernanza, ¿no? Es como replicamos el hecho de en la escuela el profesor es el que se hace cargo y él me enseña. Y en la vida adulta el presidente es el que gobierna y él es el que se encarga de solucionar las cosas. No, y lo más grave es que ahí no existe la suficiente capacidad, ¿no? De poder hacer gobernanza para las juventudes, porque no están lo suficientemente informadas y en su momento no han desarrollado aquellas capacidades que son esenciales para hacer gobernanza. Uno de los elementos centrales para la gobernanza es esta capacidad de negociación. Nosotros decimos es acorralarles a los servidores públicos para que pues cumplan sus funciones y cumplan sus responsabilidades y no ir a una reunión con el secretario, ya sea municipal, departamental, y terminar haciendo lo que ellos nos imponen, porque eso es lo que pasa, ¿no ve? Y lo propio pasa con los ministerios, los alcaldes, gobernadores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es grave. Obviamente que no basta tampoco solo, sino hasta qué punto en verdad nos articulamos, nos organizamos, ¿no ve? Y vamos así en colectividad, ¿no? Que es otro elemento también que hay que considerar como parte de la gobernanza. Entonces, en un primer momento, creo que si queremos entender a las juventudes con este rol de transformación social que evidentemente lo tienen, tenemos que pensar en juventudes informadas y con las capacidades suficientes para hacer gobernanza. No tenemos. Por un lado está el sistema de educación del Estado, ¿no? Como responsabilidad, ¿no? Pero por otro lado también el tema de educación no solamente se limita al tema de las responsabilidades del Estado, sino es que a las dinámicas sociales, en el cómo enseñamos, cómo aprendemos las cosas, empezando por la familia, ¿no? Los espacios que habitamos, etcétera, etcétera. Y ahí tampoco tenemos, ¿no? Porque tampoco a nuestros padres, a nuestras abuelas, abuelos les han enseñado. Y es muy probable que más bien en estos espacios lo que estemos haciendo es replicar formas muy conservadoras, ¿no ve? De hacer política, de hacer gobernanza y que tienen que ver con el asistencialismo y el paternalismo, lo cual termina empeorando la situación, ¿no? Entonces, no obstante, no es que todas las personas estamos, digamos, en esa situación, ¿no? Vuelvo a decir, es muy esperanzador lo que hacen los colectivos ecologistas, pero que tienen así como una mirada más de descolonización, de despatriarcalización. Es muy esperanzador lo que hacen las colectivas feministas, las colectivas de las disidencias sexuales. No hablamos de LGBT ahí, hablamos de disidencias sexuales, ¿no? Es muy esperanzador lo que están haciendo muchas de nuestras comunidades indígenas resistiendo a las mineras, a las petroleras, ¿no? Porque eso también es llegar a un grado de conciencia y a partir de ese grado de conciencia, cómo nos articulamos, nos organizamos y pasamos a la toma de acción, ¿no? Entonces, creo que hay que empezar a replicar eso, entendiendo que Bolivia tiene una memoria histórica política que es realmente una otra forma de academia, ¿no? Volver, digamos, a cómo se han dado estos hechos tan nefastos de la guerra del gas en el Alto, de la guerra del agua en Cochabamba, las insurgencias de los movimientos y de los pueblos indígenas en nuestro país, y así podemos dar muchos otros ejemplos. Creo que es una manera también de empezar a darnos cuenta de que existen otras formas de hacer política y por ende efectivizar la gobernanza. Porque la gobernanza, de acuerdo a estos tres elementos, debería poder resolver los problemas y las necesidades, no solamente de las juventudes, sino que también de toda la población en general. Pero lamentablemente no lo está haciendo porque para empezar las instituciones públicas no quieren asumir su rol, su responsabilidad, no tienen voluntad política. Los mecanismos son muy débiles, son muy frágiles, ¿no? Los procesos ya están. Existe la ley de la juventud, existe la ley de control social, de participación y control social, ¿no? Tenemos ahí muchas herramientas, pero ahí lamentablemente la debilidad está en el mecanismo, no en los mecanismos, y en esto de las instituciones públicas que no tienen la voluntad política. Entonces, mientras no efectivicemos, no se logre llegar a doblegar esas voluntades y por ende, digamos, asumir esas responsabilidades, no se va a efectivizar la gobernanza. Y no se está efectivizando. Eso es lo cierto en nuestro país. Hemos hablado de los espacios públicos, del ente estatal y también del el rol de la juventud en las comunidades, pero hay
tema que igual has tocado, que es crucial, y son las redes sociales y las plataformas digitales. ¿Consideras que nos pueden servir como herramientas para impulsar los procesos de gobernanza? Sí, totalmente. O ¿O crees sea, que ya son un espacio de gobernanza per se? no, o sea, no haces gobernanza desde tu TikTok, ¿no? Un TikToker no hace gobernanza, ¿no? Puede tener un grado de influencia, pero tienes que estar ahí, en físico, presente, ¿no ve? Impulsando procesos, ¿no ve? Negociando cosas, ¿no? Exigiendo que las autoridades cumplan sus responsabilidades, ¿no? Entonces, si bien evidentemente las redes sociales han demostrado una gran capacidad, incluso hasta de movilización, pero lamentablemente igual son procesos bien ligeritos, ¿no? Bien frágiles, que tranquilamente se pueden disolver, que no son permanentes, que eso es lo más terrible. El tema de gobernanza, otro de los elementos fundamentales para que se pueda efectivizar, es que tienen que ser permanentes. No es un rato hacer el berrinche, entre comillas, como alguna vez nos decían, a ustedes les gusta hacer berrinche, o sea, no solamente es un rato del berrinche, sino es que el berrinche tiene que ser todo el tiempo, ¿no? Y les respondíamos eso a algunos fachos. Pero mientras no sea permanente, entonces lamentablemente no va a tener fuerza y por ende no va a tener efectividad. Sí me parece que puede ser una herramienta de llamado a la toma de acción, ¿no? Y de hecho funciona. Ahorita, por ejemplo, creo que está muy de moda el TikTok y creo que tiene un alcance muy importante. Entonces, herramientas como estas, imagino que más adelante aparecerá otra, herramientas como estas nos ayudan principalmente a difundir información, lo que decíamos al principio, ¿no ve? Mientras no tengamos la información y no generemos un grado de sensibilización, de reflexión y de conciencia, difícilmente vamos a poder pasar a la toma de acción. Primero necesitamos desarrollar esto, ¿no? Y luego la toma de acción, que también tiene que ser una toma de acción estratégica, ¿no ve? No es nomás decir, ya listo, está pasando esto y ahora qué hacemos, o sea, y no tienes propuesta, entonces obviamente lo que estás haciendo más bien es despolitizar y seguir desensibilizando. Entonces ahí la propuesta, ¿no? Concreta, clara y estratégica va a ser fundamental al momento de hacer estos llamados de acción. Y las redes sociales se convierten en una herramienta fundamental. Y lo lindo es que la mayor parte de las poblaciones juveniles, adolescencias y demás están en las redes sociales, ¿no? Pero también las redes sociales son un arma de doble filo, ¿no? Así como desde las juventudes organizadas y articuladas para en algún momento que el Estado pueda atender sus necesidades y problemas, pueden usar las redes sociales, también existen otros actores que usan las redes sociales para promover todo lo contrario, ¿no? Entonces ahí hay que tener por eso mucho cuidado. ¿Cómo hacemos para seleccionar la información? Y por último, qué tipo de información consumir, ¿no? O por último, a quién le hacemos caso, ¿no? Porque evidentemente las redes sociales no es que es un espacio, no veas así solamente para estos y no para estos, qué sé yo, todo el mundo puede hacer uso de las redes sociales, por ende existen muchas voces, ¿no? Y ahí habrá que analizar, y creo que ese es otro gran desafío de nuestras juventudes y de la población en general, de saber a quiénes escuchamos y a quiénes no. Gracias, Naira. Y ahí va mi pregunta casi concluyente. ¿Cómo consideras que los jóvenes, las jóvenes, les jóvenes deben entender el tema de gobernanza y el rol de los partidos políticos en la misma? Es que hay muchos elementos y esta pregunta sí es de un largo análisis, reflexión, pero principalmente considero un debate, ¿no? Creo que hay muchas posiciones al respecto. Eh, Parto en el hecho de que necesitamos desarrollar y necesitamos empezar a pensar en otras formas de hacer política, que no estén solamente, digamos, alineadas al tema de lo público y de los partidos políticos, porque tienen una relación directa, ¿no ve? No tienes partido político, no puedes ser presidente, no puedes ser alcalde, no puedes ser senador, no puedes ser diputado, no puedes ser nada de eso, Y ¿no se ve? genera una dependencia insana. No, y aparte es terrible, ¿no? Porque los dueños de los partidos políticos tienen una visión del hacer, entre comillas, político dentro del Estado, ¿no ve? En los distintos niveles gubernamentales. Ahí la pregunta es, ¿cuáles son, ¿cuál es esa visión, ¿no? ¿Qué es lo que quieren y qué es lo que esperan esos dueños de los partidos políticos, ¿no? En el Alto, por ejemplo, ha sido bastante curioso que la Eva Copa ha ganado con un porcentaje, ¿no? de votos bastante importante, ¿no? La alcaldía del Alto. Pero sin embargo, a los 2, 3 días, ¿no? de haber sido elegida, ya ha tenido serios problemas con Jayaya,
¿no ve? Entonces ahí nos damos cuenta que había un conflicto de intereses, ¿no? En el que a lo mejor la EVA, bueno, no sé, es que es bien difícil saber eso, no sé si la EVA, digamos, quería como que desarrollar toda una agenda para transformar el alto en todas sus dimensiones sociales y políticas, etcétera, porque hay personas muy comprometidas, pero lamentablemente los dueños de los partidos políticos no te van a dejar en su momento porque a lo mejor contraviene sus intereses, ¿no? Y eso es grave. Entonces creo que hay que pasar un poquito más allá del tema de los partidos políticos y a lo que nosotras decíamos, necesitamos transformar la ley de organizaciones políticas, necesitamos modificarla o por último pulverizarla y pensar en otras formas de cómo hacer política y de cómo también garantizar una verdadera participación que responda a las necesidades y al sentir de la sociedad en general sobre esto, ¿no? Que tiene que ver de manera directa, digamos, con cómo efectivizamos el tema de procesos de gobernanza, ¿no? Eso por un lado, y considero importante que en nuestro país sí hay, digamos, ¿no? Estos mecanismos, sí existen los procesos, hay que empezar a apropiarnos de eso, ¿no? Sí, evidentemente, digamos, espacios como el Consejo Plurinacional de la Juventud lamentablemente no responden a las juventudes bolivianas y más se encargan como de lavarle la cara, digamos, a quienes están en el gobierno de turno, lo cual nos parece terrible y no aconsejamos para nada, digamos, adscribirnos a ese tipo de prácticas, sino que más bien cuestionarlas, interpelarlas y organizarnos para recuperar ese tipo de espacios, ¿no? Al final terminan siendo espacios que en su momento se pueden convertir en espacios muy importantes para efectivizar el tema de gobernanza, ¿no? Todo va a depender de hasta qué punto desarrollamos conciencia como juventudes y recuperamos estos espacios en un primer momento, ¿no? Y cómo a partir de esto podemos, ¿no ve? Empezar a incidir, empezar a exigir, porque también tienen que ser espacios de exigibilidad, ¿no? Con respecto de las responsabilidades del Estado. Creo que la Naira, en el caso del Alto, es un claro ejemplo de esto, ¿no? O sea, ella ha dicho no me voy a someter, digamos, a las imposiciones del gobierno autónomo municipal del Alto y a mí me interesa trabajar con las organizaciones juveniles y con la población juvenil del municipio del Alto y lo ha hecho estupendamente, ¿no? Claro, con toda la inexperiencia, ¿no? Porque no es que nacemos sabiendo y de paso estas cosas no nos enseñan, nosotros lo venimos aprendiendo en el camino, es todo un proceso de autoformación, ¿no? Con todas esas inexperiencias, también con todas las ingenuidades, porque también a veces cuando somos jóvenes somos muy ingenuos en muchas cosas, pero lo ha hecho, ¿no? Y eso es lindo, y obviamente eso permite no solamente, digamos, un acuerpamiento personal, sino es que también un acuerpamiento colectivo, ¿no? Nosotros no usamos la palabra empoderamiento porque eso es como darle más poder al poder y que para qué quiere más poder el poder, pues justamente para no efectivizar los procesos de gobernanza y seguir teniéndonos como una especie de subordinados, ¿no? Frente a determinadas lógicas verticales y lógicas de jerarquía, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, ¿no? Si queremos, digamos, empezar a transformar las cosas, hay que empezar a tener un especial análisis de cómo funcionan estos elementos, ¿no? Que en algún momento van a garantizar la participación política de las personas y principalmente de las juventudes, y a partir de ahí, cómo pasamos a otro momento en el que la idea es poder lograr la efectividad de los procesos de gobernanza. Claro, y perpetuarlo, que sería la idea. Finalmente, Naira, gracias. ¿Qué mensaje darías a las juventudes para que reconozcan que la gobernanza es su responsabilidad y que puedan ejercerla desde acciones cotidianas? Yo creo que necesitamos involucrarnos en cada una de las cosas que se están haciendo dentro de nuestros espacios sociales, dentro de los espacios que habitamos. Creo que el involucramiento va a ser fundamental, ¿no ve? En los colegios, por ejemplo. Nosotros trabajamos con unidades educativas en la Ciudad del Alto, en La Paz, en Cochabamba y en Santa Cruz. Y es bien interesante porque, bueno, a pesar de que lamentablemente la educación y las unidades educativas están en condiciones precarias que nos preocupa, y estamos hablando del sistema educativo regular público, ¿no? Es terrible ver, por ejemplo, puertas que no tienen ni chapas, ventanas rotas, no hay luz, o sea, es grave. Entonces, más allá de eso y más allá también de que tenemos una malla curricular que definitivamente hay que seguir nutriéndola, ¿no? Pero que esa es una responsabilidad del Estado, del Ministerio de Educación. Ha habido una actualización de la malla curricular y lamentablemente no ha sido la mejor de las experiencias, ¿no?
pero creo que las unidades educativas tienen agendas propias bastante interesantes, ¿no? En varios ejes, madre-tierra, prevención de violencias, prevención de embarazos, y constantemente están desarrollando acciones y actividades. Entonces, en un primer momento, tal vez a quienes todavía siguen en el colegio, o sea, involúcrense, no renieguen de esos espacios, porque a veces como jóvenes también dicen, ay, no, ¿para qué? Está mucha joda y demás, ¿no? O sea, no pasa eso, ¿no ve? Por lo general en los cursos son 3, 4 estudiantes, digamos, quienes dicen, sí, le meteremos, ay chicos, o sea, tenemos que reflexionar, tenemos que hacer las cosas, porque hay, no es que no hay, ¿no? Y a lo mejor el resto es como que, no, sí, prefiero ir a mi partido de fútbol, prefiero aprovechar el recreo y cosas así. Entonces, existe la posibilidad de que también estos espacios, entre comillas, puedan ser amigables, ¿no? Y lo importante es que nos permiten desarrollar herramientas para poder pensar a corto, mediano y largo plazo en un desarrollo integral como seres humanos y en esa medida, pues, alcanzar también nuestros niveles de felicidad, de alegría que tenemos derecho absolutamente todas las personas, ¿no? Y en el caso de nuestros barrios, de nuestras ciudades, de nuestros municipios, creo que tranquilamente podemos empezar a participar en las reuniones de las juntas de vecinos, ¿no? No olvidemos que el alcance que tienen las juntas vecinales en nuestros municipios es muy importante, porque a partir de ahí es donde se piensan los famosos POAs, ¿no ve? Para cada una de las zonas y demás. Empezar a conocer cómo son estos procesos, ¿no ve? Pero cómo también yo participo es fundamental, ¿no? Sí, tal vez en un primer momento te vas a topar con el adultocentrismo. Ay, vos joven eres que sabes, ¿no ve? Claro. Te va a decir, o sea, no falta un vecino, una vecina, ¿no ve? Así. Pero no desistas, esas cosas son lo más normal del mundo, ¿no? Entonces hay que seguir, más bien hay que apropiarse de estos espacios, ¿no? Y si en algún momento tenemos la oportunidad de poder ver alguna convocatoria de espacios como los consejos municipales de la juventud, participemos, pero tampoco esperemos mucho. Más bien creo que la participación nos permite conocer cómo es el espacio y qué cosas están haciendo. Y en la medida de eso, dependiendo del grado de importancia, entre comillas, de ese espacio, pues podríamos incluso en algún momento proponer soluciones, proponer proyectos, no, apropiarnos también de ese tipo de espacio. Entonces creo que es muy importante porque no es que no hay. Si bien están débiles los mecanismos, pero existen. ¿No? Y aquí lo importante y lo fundamental es apropiarnos de eso y efectivizarlos, ¿no? Y si no participamos, eso jamás se va a efectivizar y los problemas y las necesidades que vayamos a tener como sociedad, como juventudes, mujeres, etcétera, 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 jamás se van a resolver, ¿no? Eso. Gracias, Naira, gracias por compartirnos tu tiempo, tus saberes, tus pensares. De nuevo, es súper importante, considero que todas las personas agradezcamos tener espacios de comunicación. Y eso fue todo en Voto Consciente, el podcast donde la política se entiende, se cuestiona y conecta con tu vida. Este espacio lo tenemos gracias a Asociación Colmena Juvenil. Hasta la próxima.